Hola a todos. Hoy vamos a descubrir la historia de un emperador que cambió no solo el rumbo de Roma, sino de toda la civilización occidental, Constantino el Grande. Su legado no se mide solo en batallas ganadas o territorios conquistados, sino en una transformación profunda que aún resuena en la cultura, la religión y la política del mundo moderno. Prepárense para conocer al hombre que unió el poder imperial con el cristianismo, fundó una nueva capital para el imperio y dejó una huella imborrable en la historia universal. Constantino nació el 27 de febrero del año 272 después de Cristo en Naissus, en la provincia de Moesia, actual Ni, Serbia. Su nombre completo al nacer fue Flavio Valerio Constantino. Su padre fue Constancio Cloro, un oficial del ejército que ascendió rápidamente en la jerarquía romana y que más tarde se convertiría en uno de los tetrarcas del imperio, y su madre fue Helena, de origen humilde, probablemente una sirvienta o posadera, aunque con el tiempo sería canonizada como santa. Desde niño, Constantino creció entre dos mundos, el de la aristocracia militar y el de las raíces humildes, una mezcla que marcaría su carácter fuerte, estratégico y adaptable. Su educación fue típicamente romana, centrada en el latín, la retórica, la historia, la estrategia militar y la política. Pasó parte de su juventud en la corte imperial de Diocleciano, en Nicomedia, donde fue testigo tanto del funcionamiento de la administración como de las persecuciones contra los cristianos, que marcaron profundamente su visión del poder y la religión. Acompañó al ejército en distintas campañas, incluyendo acciones militares en el este, en Asia Menor y Siria, ganando experiencia como líder en el campo de batalla mucho antes de llegar al poder. Cuando su padre murió en Britania en el año 306, Constantino fue aclamado emperador por sus tropas en Eboracum, la actual York. Aunque aún no tenía el reconocimiento formal del sistema tetrárquico, comenzó una serie de campañas militares y maniobras políticas que lo convertirían, con el tiempo, en el único emperador de todo el Imperio Romano. Una de sus primeras acciones fue consolidar el control en la Galia y Britania, asegurando las fronteras y derrotando a las tribus bárbaras del norte. También venció al usurpador Domicio Alejandro en África, quien había desafiado su autoridad. Pero su gran rival era Magencio, que controlaba Italia y Roma. En el año 312, Constantino lanzó una campaña decisiva hacia el corazón del imperio, cruzando los Alpes con su ejército y enfrentando a las fuerzas de Magencio. El clímax fue la batalla del Puente Milvio, cerca de Roma, donde tuvo lugar el célebre episodio de la visión celestial, una cruz en el cielo acompañada por las palabras, «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Al día siguiente, mandó a pintar el crismón cristiano en los estandartes de sus legiones. Ganó la batalla, Magencio murió ahogado en el Tíber, y Constantino entró triunfante en la ciudad. Tras esa victoria, no solo tomó el control del oeste, sino que firmó con Licinio el Edicto de Milán, 313, que legalizó el cristianismo y garantizó libertad de culto. Pero la alianza con Licinio duraría poco. Años después, ambos emperadores se enfrentaron en una guerra civil que duró más de una década. En una serie de campañas militares estratégicamente complejas, Constantino se impuso primero en la batalla de Cíbala, 314, y, finalmente, en la batalla de Crisópolis, 324, donde derrotó definitivamente a Licinio y se convirtió en el único emperador de Oriente y Occidente. Fue la primera vez, en décadas, que el imperio volvía a estar bajo el mando de un solo hombre. Durante su reinado único, Constantino realizó varias campañas militares adicionales. En la frontera del Danubio, dirigió operaciones contra tribus bárbaras como los godos, sármatas y cuados, logrando estabilizar la región. Reforzó el limes, la frontera, y fundó fortificaciones. Incluso luchó en campañas defensivas en Tracia, Moesia y Panonia, regiones clave para el equilibrio del imperio. También combatió rebeliones internas y suprimió focos de resistencia a su autoridad, asegurando así la estabilidad del imperio antes de centrarse en sus reformas administrativas y religiosas. Una de sus decisiones más trascendentales fue la fundación de una nueva capital imperial. En el año 330, inauguró Constantinopla, construida sobre la antigua ciudad de Bizancio. Esta no era una ciudad cualquiera, fue diseñada como la Nueva Roma, con foros, palacios, templos y un senado propio. Su ubicación estratégica, entre Europa y Asia, entre el Mediterráneo y el Mar Negro, la convertiría en el centro del mundo oriental durante más de 1000 años. Constantinopla fue una obra política, militar y simbólica, alejaba el centro de poder del decadente Occidente y lo acercaba a las regiones más ricas y defendibles del imperio. En lo religioso, Constantino convocó en el año 325 el Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico cristiano. Allí se debatieron cuestiones teológicas esenciales, como la divinidad de Cristo y la relación entre el Padre y el Hijo, y se elaboró el credo niceno, que aún hoy forma parte del dogma de muchas iglesias cristianas.
Constantino no era teólogo, pero actuó como árbitro, consciente de que la unidad religiosa era crucial para la unidad política del imperio. Ahora sí, como en cada episodio, vamos con los datos curiosos que harán que Constantino sea aún más fascinante. A pesar de haber impulsado el cristianismo, Constantino no se bautizó hasta el final de su vida, algo que muchos cristianos hacían por temor a pecar después del bautismo. Su decisión puede haber sido estratégica, pero también respetuosa con la fe que abrazaba. Fue un hombre profundamente supersticioso y religioso. Antes de su conversión al cristianismo, consultaba augures y practicaba ritos tradicionales romanos, y tras su conversión, se rodeó de obispos, cruces y reliquias. Fundó numerosas iglesias, incluyendo la Basílica de San Pedro en Roma, la del Santo Sepulcro en Jerusalén, y otras en Tierra Santa por recomendación de su madre, Santa Elena, quien, según la leyenda, descubrió la verdadera cruz de Cristo. También es curioso que, mientras fundaba la ciudad cristiana de Constantinopla, ordenó colocar estatuas de dioses paganos y símbolos helénicos en lugares clave. Esta contradicción muestra cómo su transición al cristianismo fue progresiva y política, más que puramente espiritual al principio. Era un maestro del equilibrio entre tradición y cambio. Además, Constantino nunca regresó a Roma tras su victoria sobre Magencio, y desconfió profundamente del Senado romano, al que dejó con funciones cada vez más simbólicas. Otro dato sorprendente es que Constantino fue un innovador en cuanto a la propaganda imperial. Fue el primero en acuñar monedas con la imagen del Cristo o del Crismón y utilizó el simbolismo cristiano para fortalecer su legitimidad como gobernante. Su famoso estandarte, el Labarum, llevaba el crismón, un símbolo que se convertiría en icónico para los ejércitos cristianos durante siglos. Además, Constantino era un hombre con gusto por lo grandioso y lo monumental. Mandó construir el Arco de Constantino en Roma, uno de los arcos triunfales mejor conservados, que celebraba su victoria sobre Magencio y usaba relieve de épocas anteriores para conectar su reinado con los grandes emperadores del pasado. Este arco es un ejemplo temprano de la mezcla de propaganda, religión y poder político. Su figura se volvió tan mítica que el arte lo representaba con rasgos idealizados, casi divinos, de mirada serena y gesto majestuoso. En Constantinopla se erigió una colosal columna con su estatua coronada como el dios Sol Invictus, símbolo del emperador como protector del mundo. Fue enterrado en la iglesia de los Santos Apóstoles, donde su sarcófago fue rodeado por 12 cenotafios, representando a los 12 apóstoles. Así, él mismo se colocaba simbólicamente como el 13º apóstol. Murió el 22 de mayo del año 337, y su muerte marcó el fin de una era, pero también el inicio de una nueva. Dejó el imperio a sus 3 hijos, aunque el equilibrio no duraría mucho. Constantino no fue solo un emperador. Fue un reformador, un estratega, un constructor de imperios y de símbolos. Unió la cruz con la corona, el mundo pagano con el cristiano, y transformó la estructura misma del poder romano. Su historia es la de una transición histórica sin precedentes, y su legado aún está vivo en nuestras iglesias, nuestras leyes y nuestras ciudades. Si les ha gustado este viaje por la historia romana, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. ¿Qué figura histórica les gustaría conocer en el próximo episodio? Déjenlo en los comentarios. Y recuerden, la historia no es pasado, es memoria viva. Nos vemos en el próximo video.